Lo que vamos a hacer ahora, voy a empezar a trabajar el pulido de, obviamente como a grandes rasgos, no tan en detalle, porque si no sería un video muy largo y un poco fome, pero lo importante y lo que quiero que se concentren un poco dentro de lo que les voy a estar mostrando es qué estoy tratando de corregir, en qué me concentro, en el orden que trato de avanzar a la hora de enfrentarme al pulido, ¿ya? Y sobre todo qué principios trato de rescatar, qué cosas sigo estando pendiente, aunque en teoría pertenezcan a parte del proceso anterior, como por ejemplo voy a empezar ahora con el timing, etcétera. ¿Ya? Así que, nada, esperemos que no quede fome esto. Ya, entonces tengo acá un blocking, ¿ya? Este es mi blocking final, donde ya tengo mis poses intermedias. Es un poco la misma escena que les mostré anteriormente. Entonces lo que voy a hacer primero que todo es tomar acá, seleccionar todo, pasar mis tangentes a automática, ir a mis preferencias, asegurarme de que dentro de animación, acá, ¿ya? Mis tangentes están en automáticas, sin las tangentes pesadas, idealmente, ¿ya? Guardo eso, cosa de que si pongo algún cuadro nuevo o algo, no se me empiece a mezclar, como ya hemos visto, cuadros step con cuadros con interpolación, ya que eso genera un poco de problema. ¿Ya? Voy a poner play para asegurarme de tener ningún error muy grande, ¿ya? Entonces veo cosas que no me gustan, veo cosas que están mal, pero no veo ningún error gigante, nada se está dando vueltas como loco, ¿ya? Pero igualmente yo veo esto, lo recuerdo, igual yo paso por el Graph Editor, aunque no tenga ningún problema, ¿ya? Animation Editor, Graph Editor, voy al menú curvas, ¿ya? Selecciono todo y le digo curvas Euler Filter, este Euler Filter se escribe, ¿ya? Para que si es que hay alguna rotación, por ahí algo cambió el Maya, ¿ya? Y después de eso vuelvo a poner play, ¿ya? En general, el Euler Filter corrige algunas rotaciones que están pasando por un lugar que yo no quiero y las mejora. Ahora, podría llegar a pasar, porque lo he visto alguna vez, que haces Euler Filter y algo que estaba funcionando bien ahora funciona peor que antes. Entonces, yo en realidad, sinceramente, no veo una mayor diferencia, así que bacán, no me echó nada a perder el Euler Filter, sigo adelante. En general, la tendencia es que pueda corregirles algún brazo que se vuelve medio loco, alguna pierna, algún pie que gira como no corresponde. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que trato de concentrarme? ¿Ya? Lo primero es tratar de ver un poco la sensación, como el feeling que tenía la toma con respecto al timing, porque eso varía mucho, ¿ya? Varía mucho generalmente entre cómo uno lo ve en step y cómo se ve con las tangentes, se ve distinto, ¿ya? Sobre todo en los lugares donde hay pausa, a veces la animación cobra como una sensación más como de estar flotando, tiene tendencia en general a sentirse más lento lo que estoy animando. Entonces, yo lo primero que hago acá es hacer como un reacomode de timing. Probablemente mis mayores modificaciones de timing son justo ahora, ¿ya? Cuando estoy pasando del step al pulido y empiezo a cambiar cosas que se ven lentas, las apuro. Entonces voy a hacer un poquito ese proceso. ¿Ya? Voy a ver qué cosas son las que más me molestan primero, ¿ya? Y a mí una de las cosas que más me molesta es ese momento, ¿ya? Tienen como una cosa muy brusca, que igual quiero que se sienta un poco brusco porque quiero marcar ahí un poco la caída del peso de la cadera. Ahora la cadera se está moviendo en recta, pero después voy a hacer que tenga un pequeño bounce, pero igual sigo creyendo que está un poco lento, o sea, un poco rápido. Entonces voy a tomar ese cuadro, tirarlo uno para adelante, este un par para atrás, ¿ya? Para darle un poquito más de tiempo a ese momento, que ahí se siente mucho más natural. Acá al principio digo, ¿sabes qué? En realidad me faltó como una pose intermedia y como que el pie que se está levantando tan lento, perdón, puse play para el otro lado. El pie que se levanta tan lento no me gusta. Entonces, yo podría hacer una modificación en la animación del pie, o a veces lo que hago, por ejemplo, podría venir para acá. Fíjense, tengo un truquito que yo a veces aplico. Estoy en el cuadro 15, me voy un par, dos o tres cuadros para adelante, le pongo keyframe a todo y después me tomo esa pose y la pongo atrás de la anterior, ¿ya? ¿Qué logro con eso? Cuando hago eso, lo que estoy haciendo es que haga como una anticipación de lo que va a hacer, ¿ya? Por ejemplo, si miran la cadera, es sutil, ¿ya? Pero van a ver que la cadera al principio se va a mover en esa dirección y después se va a mover en esa dirección, ¿ya? Entonces, se fijan, ahí se está moviendo con relación a la pantalla un poquito hacia la izquierda y después va hacia la derecha. Entonces eso me sirve como una mini anticipación, que no me gusta ese movimiento del pie, está horrible, pero yo lo que puedo es tomar el cuadro del pie, copiarlo, pegarlo, para que esa anticipación esté como en la cadera, en los brazos, ¿ya? ¿Se fijan? Tengo ese pequeño movimiento,
pero no está puesto en el pie. Eso se los muestro porque es un truquito, yo lo aplico harto, le voy a dar más tiempo a eso, a ver cómo se ve. ¿Ya? Se siente medio como un tironcito y voy a hacer control Z. Este es un error súper común. Estoy cambiando el timing, pero tengo solamente el control del pie seleccionado. Mucho cuidado con eso. ¿Ya? Yo quiero seleccionar todo el personaje, ¿ya? Para darle un cambio de timing. ¿Ya? Eso suele pasar, por eso es tan importante ir haciendo. Ya, ahí se siente un poquito mejor y ahora con eso puedo hacer que, ahí creo que probablemente lo exageré mucho, pero está cerca igual, ¿ya? Como por ahí probablemente. Ya voy a tener como un ritmo más parecido a eso, ¿ya? Bacán. Ahora, esta sección también encuentro que la siento un poco más lenta de cómo lo tenía en la retina, por lo menos en el momento del blocking, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer también es quitarle algunos cuadros a ese pedacito, ¿ya? A esta pausa que tengo ahí también le voy a quitar un cuadrito. A eso le voy a quitar 2 o 3 cuadros. Quitémosle 3. ¿Ya? Y aceleré, se fijan, ya le comí como 8 cuadros a esa sección. Y me gusta un poco más la velocidad con la que está bajando la pierna, ¿ya? Como que da un poquito una aceleración. Creo que funciona bastante bien, ¿ya? Este pedazo también siento que está un poco lento, como que se queda un poco pegada a la patita. Generalmente también pasa eso que a medida que empezás a acelerar una sección, eh, implica que tengas que también acelerar otra para que empiece a sentirse orgánico de vuelta. ¿Ya? Pero supongamos que por ahí ya estoy conforme, si tenía como 120 cuadros, ya pasé como a 103, así que si se fijan hice casi un 20% de reducción de tiempo solamente con esas pequeñas correcciones. ¿Ya? Entonces ahí tengo mi nuevo timing y acá yo lo grabaría como spline, no sé, 007, spline-retiming. Acuérdense, a mí me gusta poner el apellido a todas las tomas para saber más o menos qué es lo que hice en cada una de esas. ¿Ya? Entonces supongamos que ya tengo esa sección hecha, hice mi acomodo del tiempo, creo que ahora sí esto me sirve para empezar a pulir y siempre es bueno tratar de hacer esto. Yo no lo estoy haciendo en el video, pero sacaría un playblast, miraría el playblast, probablemente hubiese sacado un playblast de esto antes de hacer estas modificaciones de tiempo y los vería los dos juntos para ver si efectivamente se ve mejor o no. Ya, es un punto relativamente crítico porque si yo estoy conforme con el tiempo, sé que es un timing que voy a utilizar, que no voy a cambiar, me da un poco más de libertad de desordenarme un poco en la línea de tiempo sin ser tan respetuoso, por decirlo de alguna forma, porque sé que no voy a tener que meterme a cambiar tiempo y borrar un montón de cosas que haya hecho. Entonces yo lo primero que hago es esa pasadita de timing o retiming, si se le quisiera decir de alguna forma. ¿Ya? Después de eso, ¿qué es lo que hago? ¿Ya? Esto ya lo hemos visto varias veces, pero estamos aplicando a otra mecánica, entonces yo quiero tratar de concentrarme como en qué cosas distintas hago. ¿Ya? Entonces, en cuanto a qué cosas animo primero y después, es lo mismo que siempre. Primero la cadera, después los pies, ¿ya? Trabajo más o menos de la misma forma. Pero me concentro en distintas cosas. Por ejemplo, en este caso, en el movimiento de mi cadera, lo principal que hace la cadera es que empieza en esta posición y la cadera se tira un poquito para adelante, baja, ¿ya? Y se levanta y queda como en esa posición. ¿Ya? Eso es como lo que estoy suponiendo más o menos que debería ser mi cadera en esta mecánica. ¿Ya? Entonces voy a ver, ¿ya? Si se fijan, hace algo así, pero yo siento que lo que estoy viendo ahora es como que hace así, como que se queda muy pegada, se levanta como en línea recta y es... Entonces quiero tratar de tomar ese arco de la cadera y tratar de ablandarlo un poco. ¿Ya? Obviamente la mecánica tiene su arco y puede ser que eso que estoy viendo como quebrado esté funcionando bien, pero igual voy a tratar de estilizarlo un poco. ¿Ya? Entonces voy a partir primero siendo la cadera y viendo este movimiento, que es uno de los movimientos importantes. ¿Ya? En este caso, si se fijan, es mi translate en X, el que se está modificando cuando muevo el control. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Entonces voy a venir para acá, Windows, Animation Editor, Graph Editor. Y pongamos el Graph Editor en un lugar donde no les tape a ustedes mucho la cámara. Voy a usarlo chiquitito. ¿Ya? Por ahí debería funcionar. Entonces me concentro en ese translate en X. ¿Ya? Y yo generalmente lo primero que hago es venir a ver qué tal la curva. La verdad es que veo bastante bien esta curva. Tengo un poco de dudas en lo que está ahí, como esa curvatura va a ser F en esa sección. ¿Ya? Como que me da la sensación que lo más lógico sería que esta curva viniera por esta sección y subiera por acá. ¿Ya? Entonces esa como cuatita que tiene ahí, no sé si estará del todo bien. Ahora,
Con esto hay que ser un poco cuidadoso porque no les quiero como inculcar que todas las curvas tienen que estar como perfectamente suavizadas y redondeadas porque no es así. De hecho, muchas veces cuando uno empieza a hacer estas correcciones, la animación empieza a perder como dinamismo y se empieza a sentir como más flotante. Pero en este caso, que yo sé cómo es este movimiento que acelera y frena, creo que lo ideal sería si puedo lograr eso sin echar a perder las poses. Entonces acá está como probablemente lo más importante del trabajo de pulido que les quiero mostrar en esta mecánica, que las poses son sutiles, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, si vengo a esta sección del Graph Editor y modifico la posición de esa pose, ¿no? Y la pongo ahí, pucha, yo igual encuentro que funciona. Antes estaba acá, ¿no? A lo mejor si la tuviese que mover para el otro lado, ahí ya se está sobreestirando la pierna, eso no lo puedo hacer. Entonces, todo cambio que hagan, tienen que estar siempre mirando la pose en la que estoy haciendo el cambio. Entonces yo creo que acá efectivamente podría dejar un poco más atrás esa pose. ¿Ya? Voy a venir a ver si esta la puedo empujar un poquito más adelante. ¿Ya? Sí, y de hecho me gusta harto cómo funciona eso porque de vuelta, ¿se acuerdan? Lo habíamos visto, estoy tratando de jugar con esa línea de acción y creo que está ayudando esa línea de acción, así que perfecto. ¿Ya? Y yo creo que con eso ya sería suficiente. Podrían ir para acá y ver si ese puede estar un pelito más arriba, ¿no? O echarle un ojo a las tangentes. ¿Ya? Pero ya con eso estoy como generando esa aceleración un poco más gradual, lo que me va a dar más fluidez, que es lo que estoy buscando acá. ¿Ya? Fluidez. Acá es donde se queda un poquito pegada la cadera, ¿ya? Entonces voy a echar un ojo en esa sección. Igual sé que dentro de la mecánica la cadera se tiene que quedar pegada, ¿ya? Por ejemplo, acá yo tomaría esos dos cuadros, los eliminaría, no están haciendo nada, no están haciendo ningún aporte. Y si no quiero que se quede tan pegada en esta sección, mirando esta pose, por cómo están extendidas las piernas, también podría tirar esta pose un poquito más para atrás, ¿ya? Esta tal vez un pelito más adelante. ¿Ya? Entonces, se fijan, es muy mínimo el cambio que estoy haciendo, pero esto que estaba casi recto, es decir, casi detenido, ahora simplemente está frenado y después vuelve a acelerar. ¿Ya? Entonces, de esa forma, estoy de vuelta modificando, pero ahora la cadera siempre está avanzando un poquito. ¿Ya? Este avance de la cadera es clave en esta mecánica. Es difícil que quede súper bien, pero es un poco una parte importante del proceso porque esto está moviendo todo el cuerpo y harto, porque se mueve harto el personaje hacia adelante mientras lanza. Entonces, este es un muy buen atributo para empezar y ser súper cuidadosos, ver exactamente qué es lo que puedo hacer, qué no. ¿Ya? Acá yo siento que avanza más de lo que tuviese que avanzar el personaje, como me gustaría que quedara un pelito más atrás. ¿Ya? Pero ¿qué va a pasar? Si yo voy más atrás, esa pierna se está sobreestirando. ¿Eso está mal? No. Pero si quisiera hacer ese cambio, entonces tal vez tendría que llevarlo más atrás, tal vez venir al Translate Knee, bajarlo un poco para que no se sobreestire la pierna, tal vez venir acá al talón y agregarle que el talón se levante, y ahí puedo empezar a hacer una serie de cosas que todavía no quiero hacer, así que por ahora eso no lo voy a tocar, porque aparte tampoco creo que esté funcionando mal. Entonces, listo con eso. ¿Qué otra cosa súper importante está pasando acá? Yo creo que tiene que ver con la torsión, ¿no? Cómo se está rotando en este sentido el personaje. Entonces, cuando lo roto, si se fijan, acá en mi channel box, ¿ya? Cuando lo estoy rotando ese personaje se mueven los tres ejes, entonces a veces uno no tiene claro cuál es el eje. Sí, ¿ya? Y debería ser el eje que yo quiero ver, ¿ya? Esa es la rotación principal que estoy analizando, entonces voy a venir acá, rotación en I, ¿ya? Voy a echar un ojo, ¿ya? Y acá ya veo algo que está un poquito irregular, unas tangentes que están medias raras por ahí. Por alguna razón, no sé por qué estas tangentes están pesadas, ¿ya? Probablemente por cómo las tenía antes. Así que yo lo que haría antes de seguir es tomar acá todas mis curvas, y decirle que no estén pesadas, ¿no? A mí no me gusta trabajar con tangentes pesadas, ¿no? Y ahora sí puedo venir a esta rotación en I, ¿ya? Y ver un poco qué es lo que está pasando ahí. Entonces acá, si yo miro ese cuadro, casi como que parece como que me olvidé de animar ese atributo, ¿no? Y se quedó casi pegado en la posición anterior. Entonces, ¿qué pasa si bajo eso? ¿Ya? Entonces, siempre mirando la pose, ya estaría cumpliendo con la función de una exageración. Estoy como rotándolo más todavía. Bacán, creo que funciona súper bien. Ya, vengo para acá. Acá me da la sensación que tuviese que estar un poquito más para atrás. Y creo que también podría hacer eso. No me molesta. Acá podría estar un poquito más para adelante. Sí. ¿Ya? Y se fijan, como que lo que hice fue transformar esa curva en una curva más gradual, un poquito más repartida, que funciona más lógicamente la aceleración. Simplemente tengo que
En esta sección va a una velocidad constante, se frena y acá acelera más abruptamente. Antes tenía que acelerar, que iba para atrás, que iba para adelante. Y eso son pequeños movimientos, pequeñas vibraciones que por un lado a veces suman a la animación, pero por otro lado a veces le dan esta cosa como media tironeante, media saltarina o media stop motion. En el caso a veces esto se puede hacer hasta a propósito para generar una cosa como más cortadita. Pero nosotros acá estamos buscando fluidez. Con la muñeca que tenga esto me da lo mismo, pero la cadera me complica porque afecta mucho al personaje completo. ¿Ya? Pasa algo más por acá. Por acá también, si te fijan, harto zigzag tengo ahí, entonces voy a echar un ojo a qué es lo que está pasando. Me daría la sensación que este cuadro tuviese que estar más levantado. ¿Ya? Entonces me fijo, sí, puedo hacer esa rotación, no me está afectando mucho la pose. Estoy siguiendo avanzando con la rotación en el sentido que yo lo necesito. ¿Ya? Podría un poquito para abajo, sí. Me gustaría que esto no fuera en sentido contrario. Y sí, se fijan como son poquitos grados, acá yo tengo como más control de mover porque lo que estoy cambiando casi no mueve al personaje, es muy mínimo, es mucho más sutil que lo que estaba viendo recién con el Translate en X que movía un poquito y se estiraba la pierna del personaje. Entonces las curvas de rotación en general me dan esa ventaja porque manejan valores más grandes, 300 grados, 200 grados, entonces puedo mover un poquito para cada lado y en general no me da problema. ¿Ya? Y así sucesivamente ir pasando por las curvas, ir viendo qué es lo que está pasando. ¿Ya? Esto que está ahí me da la sensación que tendría que estar un poquito más abajo. ¿Ya? Pero acá si lo pongo, no sé si me gusta, como que se me está echando demasiado para atrás el personaje. ¿Ya? Entonces puedo bajarlo solo un poquito. ¿Ya? Y tal vez lo que puedo hacer es subir un poco la sección anterior para que no tenga ese... Ay, de hecho, en la sección anterior me gusta harto que esté más así el personaje. Hasta podría ser así. ¿Ya? Pero ahí voy viendo, tal vez quiero mantener nomás esa rotación. Y esto pasa mucho porque recuerden que cuando nosotros estamos trabajando en las poses, uno está trabajando en la pose, viene para acá, toca un poquito el brazo, corrige la posición del pie, ¿ya? Y después viene para acá y toca esa rotación en X que estamos viendo, después trabajo en la columna y después vengo para acá y toco de vuelta esa rotación en X, pero a lo mejor en otro sentido. Entonces uno todo el tiempo está haciendo estos pequeños cambios y puede ser que una curva empiece como a hacer un poco un zigzag, que son pequeñas vibraciones que va haciendo esa curva. ¿No? Entonces no significa que cuando lo hicimos está mal, yo creo que es el proceso natural. Hay animadores que son extremadamente organizados y no hacen tanto eso. Yo lo hago, es súper común para mí encontrar ese tipo de cosas que tengo ahí, ¿no? Esa rotación en Z que tiene ese zigzagueo ahí, que de vuelta no está mal necesariamente, pero ¿qué pasa si acá yo, claro, en este caso no quiero hacer eso, porque no tiene nada que ver la pose en la que está quedando mi personaje. Entonces tal vez ese zigzagueo es parte de lo que quiero hacer. ¿Puedo disminuirlo? Ya, eso igual podría bajarlo un poco, creo que funciona. ¿Ya? Acá puedo quitarle un poquito. ¿Ya? Bacán, porque de vuelta que estoy haciendo ahí, lo mismo que estábamos viendo antes, estoy exagerando más esa línea de acción, así que me viene bien. Y acá, veamos. ¿Ya? Acá podría, si quiero, hasta ponerlo así, esa curva, yo creo que... Pero igual me gusta lo que estoy haciendo porque estoy tratando de avanzar con la cadera, ¿ya? Y estoy tratando como de tirarle los hombros para atrás. ¿Ya? Esto probablemente si voy al video de referencia, esto no está pasando. Eso es una exageración que estoy aplicando yo para que la sensación que primero va la cadera y después van los hombros, ¿ya? Para acentuar esa sensación como de latigazo que tiene este movimiento. ¿Ya? Entonces lo voy a dejar así porque es en parte un poco lo que estoy haciendo. ¿Ya? Esos cuadros puedo borrar porque la verdad no estaban aportando en nada. ¿Ya? Y así lo ideal, yo en la cadera casi les diría que paso por los tres movimientos y las tres rotaciones. ¿Ya? Probablemente el movimiento que menos me importa es el Translate en Z, que no debería tener muchas cosas ni influir demasiado. Casi que yo debería venir acá y elimino eso, se fijan, es muy mínimo lo que está pasando. ¿Ya? Entonces ese atributo tal vez no le pego mucho ojo, pero sí a los que influyen más en el movimiento general del personaje voy tratando de dejarlos lo más fluidos posible. Y veamos ahora, ¿sí? Se paró un poco esa frenada tan brusca que tenía. Ahora que se siente más suave, de vuelta me dan ganas de apurar un poquito más el timing, ¿ya? Entonces todavía como no metí ningún cuadro intermedio, todavía tengo la posibilidad de decir, sí, ¿sabes qué? Puedo venir para acá, quitarle un par de cuadros más ahí, ¿ya? Esta sección está bien, esto también está un poco lento. ¿Ya? Y ir reacomodando un poquito el timing. ¿Ya? Entonces ahí me quedo muy acelerado, me parece como que es tirar a la pata muy, muy rápido para adelante. Entonces todo el rato voy jugando un poco con eso. ¿Ya?
no lo estoy haciendo para el video, lo estoy haciendo súper natural, estoy como si estuviese realmente trabajando sobre esta escena. Entonces una cosa importante que yo creo que es una ventaja como animador es no dar por cerrado los procesos anteriores, ¿no? Entonces ya hice el timing, listo, no, mi cabeza sigue pensando en el timing mientras estoy puliendo la cadera, siempre estoy trabajando en una parte del proceso, concentrado en eso, pero igual siempre preocupado de un poquito para atrás y un poco para adelante. Creo que eso es súper clave en producción cuando uno está animando. Saber de dónde viene, qué cosas puedo tener en mente todavía, pero sin perder el objetivo, a dónde tengo que llegar. Entonces eso es súper, súper importante. A mí me ayuda mucho a no perder mucho trabajo, sobre todo. A lo mejor eso te hace avanzar un pelito más lento, pero no perder mucho trabajo. ¿Ya? Y eso, obviamente, lo mismo en la columna. En la columna, por ejemplo, yo en ejercicios como este soy un poquito más estricto. Entonces lo que hago es, por ejemplo, vengo acá a mi columna y no sé, pues elijamos la rotación en X. Igual es una rotación súper importante acá. Y tomo todas mis rotaciones en X. ¿Ya? Y como yo les dije, en teoría, yo todo el tiempo debería animar todas mis curvas juntas al mismo tiempo. Entonces yo debería tener una sola curva acá. No debería haber más de una curva. Ahora, si se fijan, tampoco estoy viendo las cuatro curvas. Significa que en algún momento algún control lo animé distinto. Y ese momento, lamentablemente, fue al principio de mi animación. Fue ahí. Y ahí me quedaron separadas las curvas. Una quedó más abajo y las otras quedaron más arriba. Entonces yo, la verdad, esto es un poco de mañoso. Pero como la vibración y los movimientos irregulares son parte importante de lo que yo quiero ir eliminando durante el pulido, yo no quiero tener duda de que eso está en la columna. Entonces yo con la columna acá me daría el trabajo de venir para acá y transformarlos de vuelta en una curva. Entonces venir para acá a esta sección, por ejemplo, y ver, ya, ¿qué pasa si bajo un poco más estos cuadros? Ya, se rota un poquito, ya, pero si después tomo esto y los roto de vuelta para ahí, estoy como compensando. Entonces acerco uno, pero acerco el otro, estoy buscando como ese punto medio más o menos entre un lugar y otro, siempre al tanto de la pose en la que estoy trabajando para no echar a perder la pose, que eso es lo último que quiero. Pero se dan cuenta que cuando yo hago esta modificación, si ustedes miran mi pose, no es mucho lo que está cambiando. Así que no debería poder romper nada de esta forma. ¿Ya? Acá igual encuentro que ya estoy al borde de hacer más cambio del que realmente quiero hacer. O sea, tirar esto un poquito para atrás y ver si es que acá tal vez lo que puedo hacer es exagerar un poquito más esta rotación. ¿Ya? Entonces de vuelta que estoy tratando de hacer, convertir esto como en esa curvatura, como si fuera una sonrisa. ¿Ya? Para de vuelta, para que tenga una disminución de velocidad un poco más gradual. ¿Ya? De vuelta, no quiero que quede exactamente una curva, no tiene ningún sentido, ya sería un nivel de prolijidad absurdo. ¿Ya? Pero sí, siempre que voy moviendo un cuadro, miro, ¿ya? Ustedes no ven dónde estoy mirando, pero en este momento estoy mirando acá cuando muevo el keyframe, no estoy mirando el graphator para ver cuánto está afectando a mi pose. ¿Ya? Y, yo sé, qué lata, pero tampoco se fijan, igual es una pega que se hace relativamente simple. ¿Ya? Entonces de vuelta acá, tirar esto un poquito para allá, estos tres que están acá, tirarlos un pelito para abajo. Ahí de hecho esto como que influye menos todavía. Acá tengo dos opciones, o tirar esto un poquito más extremo, ¿ya? Para que sea más gradual, o dejarlo donde estaba y ir a mi cuadro siguiente y tirar este un poquito más para abajo. ¿Ya? Y creo que eso funciona mejor porque estoy haciendo que vuelva antes el cuerpo, que pase la mano y vuelva más rápido. ¿Ya? Listo, bacán, me gusta. ¿Ya? Y así sucesivamente con todas mis curvas de la columna para asegurarme, fíjense esto, no afectan nada, listo, lo dejo por ahí, ningún problema. ¿Ya? Y son tres curvas nada más, así que tampoco es una animación muy larga, así que tampoco es que se vayan a demorar demasiado en hacer esto. Pero de esta forma yo ya por lo menos me quedo en términos generales con una curva. Está media duplicada, pero yo ya puedo venir para acá, agarrar ese cuadro, moverlo, cambiar sus tangentes, ¿ya? Y hace que sea mucho, mucho más cómodo el proceso y me aseguro también de no tener nada muy irregular en la columna. No solo hago que sea una sola curva, sino que voy mirando y voy diciendo, oye, esto no debería ser como una, no sé, pues, como una línea recta nomás, a lo mejor estoy puro leseando. A ver, borro eso, control Z, C, a ver, borro eso y pongo play, ya, control Z, pongo play. ¿Sabes qué? Creo que funciona mejor sin eso. A lo mejor no lo voy a borrar, ¿ya? Pero voy a llevarlos un poco a que sigan esa curvatura.
¿ya? Y acá estoy un poco jugando, como improvisando un poco. Si se fijan, es como casi como si fuera la chunte. Sí, pues veo una cosa medio rara en el Craft Editor, la borro a ver cómo se ve, la vuelvo a poner a ver cómo se ve. No cambia. Bueno, filo, lo dejo como se vea más ordenado. ¿Ya? Pero a veces yo también voy encontrando pequeñas cositas que me molestaban visualmente o que le suman algo súper interesante a la animación y casi que lo encuentro, si quieren decirlo, por coincidencia. Yo creo que no es coincidencia, es una mezcla de varias cosas, ¿ya? Pero hago esas pruebas, ¿ya? Borro, veo cómo se ve, lo vuelvo a poner, control Z, voy grabando. A veces soy más arriesgado y a veces, no sé, pues vengo a pulir y digo, no, ¿sabes qué? Seguro que esto debería estar, no sé, por acá, ¿ya? Y hago ese cambio porque creo que debería ser una curvatura como así, filo con ese cuadro y pongo estos cuadros ahí. Y a veces soy como más agresivo a la hora de hacer esas modificaciones, ¿ya? Tampoco es un cambio muy grande. ¿Se fijan? Entonces, eh, yo sé que al principio es difícil de repente hacerlo porque uno siente que es todo como, ah, y puedo dejarla embarrada. Pero finalmente uno cuando empieza a tener un poco más de experiencia, uno tiene como esa forma de decir, ah, borro esto, lo hago de vuelta. En el peor de los casos, rehago la pose y vuelvo a pulir ese pedacito. No es tan grave. Entonces, de a poquito tienen que acostumbrarse a eso, ¿ya? Entonces, ese es mi consejo un poco en esa sección del cuerpo, cadera, columna, ¿ya? Me estoy preocupando de generar fluidez, de que esta cabecita se mueva haciendo arcos como yo quiero y tratar de eliminar cualquier cosa que me vaya a dar como alguna vibración, alguna cosa que me incomode en la fluidez que quiero lograr y la naturalidad que quiero generar en el movimiento, ¿ya? Y por ejemplo en piernas y brazos, una de las cosas que yo en una mecánica así creo que es muy importante es, bueno, aparte de lo mismo que estamos viendo y que hemos visto siempre, las velocidades, la gradualidad, cómo se va frenando algo, que nada se quede pausado y después vuelva a acelerar. Una de las cosas que vamos a ver mucho son los arcos que dibujan las cosas cuando se mueven. ¿Ya? Entonces, si yo veo en términos generales, a ver qué arco no me gusta. ¿Ya? Ese arco que está haciendo este pie, el pie como azul en este caso, encuentro que está súper bonito. Eso creo que está funcionando bastante, bastante. Puedo jugar un poco con eso, ¿ya? Pero está haciendo ese arco, funciona súper bien. ¿Ya? Y el pie rojo, si se fijan, también está haciendo un arco que está bastante bien. Hace como así, sube y baja. Pero no me gusta. ¿Ya? No me gusta como, sobre todo esta sección, desde ese cuadro clave, en esa posición hasta acá. Yo siento casi que es una línea recta. Hace un poquito una guatita, pero es casi una línea. Entonces, ¿qué pasa? ¿Podré dar vuelta a ese arco y hacerlo bajar como así? ¿Ya? Sería bacán como que bajara por ese lado. ¿Cómo será el movimiento? Me da lo mismo. Estoy viendo un principio de animación y estoy tratando de hacer una modificación. Sinceramente no me importa cómo está en la mecánica. ¿Ya? Cuando yo hago este tipo de cambios, generalmente grabo. Pulido 02. Lo grabo y grabo al tiro un pulido 03 donde voy a hacer este cambio, voy a cambiar los cuadros, voy a poner play. Si no me gustó, abro de vuelta la escena anterior. ¿Ya? Porque me estoy lanzando con un cambio que quiero ver si puedo hacer eso. Que puede ser simplemente porque algo me molesta o porque creo que algo es mejorable. ¿Ya? Entonces voy a venir para acá, voy a seleccionar esa patita, ¿ya? Y claro, todo eso encuentro que está horrible. Así que por acá le voy a decir que haya bajado por ahí y que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. ¿Ya? Acá también voy a exagerar eso, ponerlo como por ahí. Ya se está volviendo loca la pata, me da lo mismo. A lo mejor acá debería llegar más como haciendo pivot en el talón, a lo mejor. Y eso me serviría para tirarle, ¿se acuerdan que lo había dicho antes con el Translate en X? Tirar un poquito la cadera, un poquito más atrás, podría servir. Entonces, de vuelta, fíjense, estoy hablando de los arcos, pero igual sigo con la cabeza pensando un poquito en lo que hice en la cadera y lo que estaba pensando en la cadera en esta parte de mi animación. ¿Ya? Entonces ahí ya estoy haciendo el arco como por abajo. ¿Ya? Acá el pie se me está volviendo completamente crazy. Entonces voy a venir para acá, voy a ver las rotaciones de ese pie y las vamos a seleccionar. Curvas, spoiler filter. Listo, se solucionó ese problema. Está atravesando el piso, me da lo mismo. A esta altura todavía no estoy preocupado de eso. Me gusta. Y aparte le da un poquito más de aceleración a esa pata que se sentía como súper lenta. Creo que me gusta más ese arco con ese pie que el anterior. ¿Ya? Sí creo que tal vez se siente un poquito muy, muy acelerado como está bajando la patita, pero en términos generales creo que eso es un poco lo que quiero lograr. ¿Ya? Entonces,
Eso es una de las cosas que a mí me interesa más destacar, como con los movimientos de los pies, de las manos, ¿ya? Ver los arcos que están haciendo. ¿Ya? Por ejemplo, acá en la mano, si me concentro en esa mano, hay algo súper raro acá, que la mano como que va para atrás y para abajo y después vuelve a avanzar. ¿Ya? Entonces, fíjense solamente en la mano cuando pongo play en esa sección y se van a dar cuenta que hay como un tirón. ¿Se dan cuenta? En esa sección de la pantalla. ¿Ya? Hay una cosa extraña ahí, ¿ya? Porque la mano va avanzando, avanzando, y acá como que baja de repente, muy bruscamente, y después sigue avanzando. Pero de acá a acá no avanza nada la mano. Entonces la mano venía avanzando, se queda pegada, baja y sigue avanzando. Eso no funciona. ¿Ya? Entonces eso yo lo puedo modificar de vuelta. Yo no me metería tanto en las rotaciones de la columna y eso, porque creo que eso es lo que estaba trabajando antes, a modo de ejemplo. No es que ya terminé, esto es mucho más lento de lo que yo estoy demostrando en el video. Yo podría estar sentado tranquilamente 4 o 5 horas trabajando solo en lo que les he mostrado hasta ahora. Estoy tratando de hablarlo conceptualmente como en los términos más generales. Entonces, ni para acá, y a lo mejor decir ya, ¿cómo hago que esa mano no baje tanto ahí? Pero tal vez este cuadro del hombro, si se fijan, este es un cuadro intermedio entre ese y ese, ¿ya? Entonces yo veo la posición de la mano, ¿ya? Tal vez lo que tengo que hacer acá en ese cuadro que está entre medio es rotarlo un poquito más así, ¿ya? Y sigue bajando un poco mucho de acá a acá. Entonces, ¿qué podría hacer? Tal vez levantarle un poquito el codo acá para que no baje tanto, ¿ya? Por ahí ya empieza, igual todavía está un poco alto, entonces a lo mejor acá puedo bajarle un poco el codo. ¿Ya? Por ahí empieza a funcionar un poquito mejor. Y si soy muy mañoso, a lo mejor lo que podría hacer es quebrarle un poquito la muñeca acá, porque lo que más se ve son los dedos que están bajando. ¿Ya? Y si se fijan ahora, ya está como haciendo un arco mucho, mucho más suavizado, que está haciendo como así y no como hacía antes, que bajaba y después seguía. Entonces, eso es súper, súper importante. Por ahí probablemente es donde logramos las mayores sensaciones de fluidez. Movimiento general del personaje, lo que es cadera, lo que es columna, ¿no? Porque eso nos muestra cómo se mueve la cabeza, los arcos que van haciendo en las piernas, obviamente con los mismos trabajos de antes. No les voy a mostrar todo junto, ¿ya? Sino que acá, ¿te acuerdas lo que habíamos hecho con los pies? A veces adelantarlo un poco, a veces atrasarlo, sobre todo en estos momentos donde camina el personaje, que empieza a moverse después, que termine de moverse antes los pies. Todas esas cosas las hago igual, no es que no las haría, simplemente que no se las estoy mostrando porque ya las hemos visto. Ya voy a abrir una escena donde esté un poco más pulido esto. Ya, veamos qué tan pulido está esto. Ya, entonces se fijan, tengo acá más detallitos, ¿ya? Esa misma anticipación que les mostré, algo súper parecido a lo que estaba haciendo. Estoy moviendo la cadera un poco para un lado antes de moverla para el otro, pero a eso le sumé ese pequeño movimiento de cabeza que hace que mire antes de tirar, y eso ya me rompe un poquito los tiempos. ¿Ya? Se fijan, es lo mismo que había antes. Yo creo que lo único que estoy cambiando acá es que tengo metido como un cuadro en ese pie, como para decirle que levante un primero el pie. ¿Ya? Y de hecho hay una cosa rarísima ahí en la pierna, como que se fractura un poco, porque esto todavía no está muy pulido, pero eso sí no lo tenía en la escena que estábamos mirando recién, le agregué como ese cuadro del pie. Fíjense el pie, ¿ya? Tiene cuadros por todos lados, ¿ya? Y esto es porque acá hice ese movimiento para que pareciera que hace pivote en la punta, ¿ya? El mismo arco que tenía el anterior, ¿ya? Acá, por ejemplo, este pie en este pulido parece que no me molestó tanto o no alcancé a llegar a esa sección, ¿ya? Porque lo tengo con lo que recién no me gustaba de la otra escena, así que si tuviese que cambiar algo, cambiaría acá que esa patita fuera avanzando por donde lo hicimos recién, porque creo que funcionó y quedó bastante bien. Y si quisiera hacer eso, tengo que borrar todo esto nomás. Ese es el cuadro donde está el pie, ese es el cuadro donde llega, medio raro, no sé por qué estoy llegando con la punta del pie, pero bueno, estoy haciendo eso. Me vengo para acá, borro lo que está entre medio, ¿ya? Y le voy diciendo ahora, no, quiero que bajes más acá, ya, acá vengas como por ahí, ya, se me movió el eje que no corresponde acá, por acá, y no sé para qué lo estoy animando cuadro a cuadro, tal vez no es necesario, ya con eso estoy mostrando por dónde va a bajar el pie, y ahora puedo venir acá a trabajar un poquito las rotaciones del pie que no estaba pescando, ya, esa funciona, acá ya podría empezar a que se vea un poquito mejor la silueta de ese pie, acá está muy fracturado, ya se ve raro. ¿Ya?
Y acá probablemente ya lo podría tratar como medio pasar para adelante y eso me va a permitir bajar más la pata. ¿Ya? Y hasta podría, entonces para palesear, como estirarlo un poco a ver si puedo dejar la pierna completamente recta. A ver si funciona eso. ¿Ya? Sí, creo que funciona. Está raro eso que tengo, no sé por qué hice llegar al el pie como con la punta del pie. Probablemente algo que vi en la referencia, pero viéndolo ahora me carga. Vamos a tratar de que llegue con el talón. ¿Ya? Bueno, ahí se me está dando vuelta porque seguía teniendo los cuadros esos. Vamos a borrarlos nomás. Copiar este, pegarlo acá. Pero se fijan, acá estoy trabajando un poco como sobre un pulido anterior y cambiándole cosas. Porque yo si tuviese que pulir este blocking, probablemente cada vez que lo voy a pulir voy a encontrar alguna cosita distinta para hacer, para modificar. ¿Ya? Sí, ¿sabes qué? Me gusta más eso. Encuentro más, no sé si lo hará en la mecánica o no, pero me gusta más que baje el pie por abajo que lo pase por arriba. Sí, creo que de vuelta se siente tal vez muy rápida esa bajada del pie que está pasando ahí. Se siente un poquito rápida, pero en términos generales creo que funciona. Le agrega una gracia, rompe un poco el tiempo. ¿Ya? Entonces, eso es un poquito como los consejos principales. ¿Ya? Obviamente, cada una de estas cosas se pueden llevar como súper hasta el último lugar que quieran. Pueden venir para acá y hacer todo ese proceso con los Paul Vector. Yo generalmente paso en algún momento por todos los atributos, por todas las cosas. ¿Ya? Voy apretando la F y muchas veces miro nomás, miro así como en términos generales qué es lo que veo acá, ¿ya? Qué es lo que está pasando ahí, porque hay tanta cuestión cruzada. Entonces vengo a esa sección de la animación. Digo, claro, acá justo cuando la pierna estaba apuntando para un lado, empezó a apuntar para el otro. Es lógico que el Paul Vector tenga esos movimientos medios extraños. ¿Ya? Entonces, listo, ya está. Ese sería el pulido que le hago a eso. No, no es que voy a corregir las curvaturas de todas las cosas, porque hay cosas que no tienen mayor influencia. ¿Ya? ¿Se fijaron qué hice yo con los translate del pie? Nada, nada. Lo animé cuadro a cuadro para que hiciera el arco que yo quería. No, ni siquiera miré el Graph Editor. ¿Ya? Probablemente lo ideal sería que lo mirara, pero yo naturalmente, es lo que acabo de hacer acá frente en cámara, no hubiese mirado el Translate SP. Pero ahora veamos a ver si tiene alguna cosa que yo pueda ver en términos generales. Eso, ya ahí tengo una cosa rara, porque se queda pegado ahí ese pie. ¿Ya? Entonces veamos acá. ¿Ya? Y ¿sabes qué? Por lo que estoy viendo, yo creo que lo hice a propósito. ¿Ya? Porque está coincidiendo que justo como esa puntita del pie que está ahí, ¿ya? Ahí, si se fijan como que hace un pivot en el aire. ¿Ya? Entonces yo creo que eso lo hice a propósito para como que se pegara la punta y pasara para allá. Entonces probablemente eso lo hice en el pulido anterior. Ya, si igual creo que no funciona, bueno, podrían ir para acá y eso tirarlo un poquito más para allá. En el cuadro anterior, tirar esto un poquito más para acá. ¿Ya? Más o menos funciona de vuelta esa misma sensación del pivote, pero estoy mejorando un poco la línea general. ¿Ya? Entonces, es una combinación, ¿ya? Y en esta combinación, de vuelta, vale mucho la experiencia. Hay ciertas partes del cuerpo que no utilizo tanto el Graph Editor, hay otras que me baso en el Graph Editor. Todo lo que yo trate de buscar como fluidez son muy relacionadas con el Graph Editor, ¿no? Porque el Graph Editor lo muestra tan fácil donde hay algo que se está frenando más, que la verdad ni siquiera voy a gastar mi ojo en tratar de verlo en el movimiento mismo si lo puedo ver en el Graph Editor. Ahora, las cosas que tienen más relación con los arcos, generalmente lo hago más al ojo mirando el viewport y tratando de ponerle los cuadros, aunque tenga que hacer cuadro a cuadro, por donde quiero que pase, sin ver el Graph Editor. Cuando a veces a lo mejor, tal vez también lo podría hacer en Graph Editor, pero ahí ya es un poco más el gusto de cada uno. ¿Ya? Si yo veo esto que está pasando acá, toda esta sección de esa pierna, ¿ya? Que es todo un movimiento como la pierna va hacia adelante, probablemente yo podría borrar todo esto. ¿Ya? Tomar esa tangente, hacer eso, que era como la curvatura general que tenía, y probablemente si pongo play, va a estar bien. ¿Ya? Funciona. Entonces, se puede hacer de un lugar o de otro, o se puede hacer de una mezcla de las dos cosas. Yo también a veces hago esto que acabo de hacer, como ya, lo hago todo cuadro a cuadro, y después miro el Graph Editor y me doy cuenta que lo que dice en el Graph Editor es casi que hacer una curva perfecta. Entonces, lo borro nomás, le pongo la curvatura y ya eso va a ser más fluido todavía. Ya, pero no hay lo que quiero tratar de mostrarles con este video como de proceso mismo del pulido, que tiene su técnica, de un montón de cosas que hemos hecho para llegar a este punto, es que también es un proceso bastante personal. ¿Ya? Animadores que trabajan de una forma y de otra, y yo creo que probablemente una combinación de varias cosas
según como a ustedes les quede más cómodo, es un buen punto de partida. ¿Ya? Si dentro de 20 años no usan el Graphator o lo único que usan es el Graphator, bacán. Dentro de 20 años ustedes van a saber más que yo, así que no hay ningún problema con eso. Pero como punto de partida, creo que es bueno tratar de ir manteniendo una comunicación entre las dos cosas. Graphator, arcos, después el Graphator de vuelta, fluidez, harto Playblast, ¿ya? Saquen Playblast, vean su animación en Playblast para ver cómo está, cómo se ve, le activan acá, que no se le vea el antialias para que sea más bonito, ponen play, ahí se van fijando cómo les va funcionando la animación. ¿Ya? Así que ese es un poquito el proceso que se enfrentan. Es una animación entretenida esta, no le tengan tanto respeto, métanle mano, guarden el proceso, si se equivocan, vuelven a la escena anterior y listo. No es tan grave. ¿Ya? Suerte, nos vemos.